Saludos, hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien, que tengan un lindo sábado. Estamos aquí en otro episodio de Defensa Católica. Gracias a todos por sus suscripciones, por sus comentarios, por compartir y por apoyar. Esto no me ayudan a mí porque yo esto lo hago de gratis. Ayudan al Señor a llevar su evangelio. O sea que, especialmente los católicos, esperamos que todos compartan estos videos y denle like porque eso ayuda a que la semilla siga creciendo. Vamos a empezar una serie de padres de la iglesia. Hoy el tema es la confesión de pecados en los padres de la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de comenzar, quiero mostrar dos versículos para nosotros ubicarnos. Primero, el por qué nosotros somos los padres de la iglesia. Y segundo, vamos a buscar la confesión de pecados en la Biblia. Ok, vamos aquí. ¿Por qué nosotros usamos los padres de la iglesia? Porque ahora en el siglo XXI hay más de 75.000 iglesias que dicen cosas diferentes. Entonces nosotros tenemos que volver al pasado, a los primeros siglos, para ver cómo creían esos cristianos, porque hay algo que es importante en la palabra, en Primera de Gálatas, que el Señor nos dice que no hay otro evangelio. Y esto Pablo lo escribió en el año 50 o 60, y él dice que no hay otro evangelio. O sea que lo que se predicó en el siglo I tiene que ser lo mismo que en el siglo XXI, o en el siglo XV, siglo XI, siglo X, todos estos siglos. Y lo que sucedió, que todos sabemos, que éramos una iglesia desde el siglo I hasta el siglo XVI, que vinieron los hermanos protestantes y cambiaron el evangelio, y ahora en el siglo XXI hay un sinnúmero. Cada persona coge la Biblia y forma su iglesia. Se molesta con el pastor y hace una iglesia diferente. Y hacemos estos videos y buscamos a los padres de la iglesia porque ustedes tienen familiares en su casa que se han ido con las sectas y ahora atacan la iglesia por ignorancia. Y ese mensaje subliminal siempre está en nuestras familias para alejarnos de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Ahora vamos a leer, y esto es palabra de Dios. El versículo 6, vamos aquí, dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quieren alterar el evangelio de Cristo. Esto fue lo que pasó y esto es lo que pasa. Quizás usted tiene su mamá, su papá, su suegra, su suegro, sus hermanos que están alterando el evangelio. Ahora ustedes le dicen que la iglesia católica es la gran ramera y que no es la iglesia de Cristo. Seguimos. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que le hemos anunciado, que sea expulsado. En otras Biblias dice anatema, que sea maldito. O sea que si viene otra persona o un ángel del cielo a predicarnos otra cosa, sea maldito. O sea que vamos a leer aquí los padres de la iglesia que pensaban de la confesión de pecados. Si viene una persona en el siglo XVI, Martín Lutero, o en el siglo XX, la iglesia pentecostal, o la adventista en el siglo XIX, y nos dice que hay que confesarnos directamente con Dios, pues sea maldito. Ya le dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les prediqué un evangelio distinto del que ustedes han recibido sea expulsado o anatema. O sea que no hay otro evangelio.
son mentiras, según la palabra de Dios, que podemos tener diferentes evangelios. Ahora vamos un momentito a un pasaje aquí. Habrá muchos. Vamos a ver. Vamos a Juan. A ver si abre. Como que muchos mensajes aquí. Mm, a ver. Ujú, está pasando. Vamos a buscarlo aquí un momento. Un segundito. Ok. Como que muchos anuncios. Ok, ok. A ver, un segundito. Tengamos paciencia. Ok, ok, ya yo creo que vamos ahí. A ver. Esto es bien interesante. Poco a poco voy aprendiendo. El Señor me va dando su sabiduría para poder llevar el mensaje mucho mejor cada vez. Ok, vamos a Juan capítulo 20. El Señor tiene un mensaje y vamos a hablar de la confesión. Juan capítulo 20, 21, 22, 23. Después del Señor haber resucitado, se le aparece a los apóstoles, a los 11, porque Judas se había condenado. Dice aquí, mientras decía, no, espérate, 21. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. O sea que el Padre envió a Jesús y Jesús va a enviar a los apóstoles a algo. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. O sea que los envió a hacer algo, pero les dio, no iban solos, iban con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver qué es lo que le dice. El mandato es este, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Según la doctrina católica de la Iglesia de Cristo, el Señor envió a perdonar pecados a los apóstoles, a su iglesia, a esa congregación, y esa es la palabra de Dios y eso es lo que Dios, el mandato que Dios quiere, ir a predicar y, perdón, ir a confesar pecados, como Él lo hizo. Ese es el mandato. Entonces vamos ahora a los padres de la iglesia. Yo acuérdense que yo soy lector. Yo lo que voy a hacer es leerle la palabra de Dios. Vamos a ponerlo aquí. Confesión de pecados. Ok. A ver. Ok, aquí estamos. ¿Se ve? Este es un libro mayormente en inglés. Yo lo pongo a traducir. Ok. Vamos a la Didache. Mayormente fue un libro en el año 50. Dicen que lo fue escrito el apóstol, perdón, el apóstol Bernabé. Ok, vamos a leer. En el año 50 se hizo esto, se escribió en el año 50. En la iglesia reconocerás tus transgresiones. O sea que en la iglesia reconocerás tus pecados. Y no te acercarás a tu oración con una conciencia malvada. Esta es la forma de vida. O sea que no podemos ir a la oración con... Espera un segundito, ¿qué pasó aquí?
conciencia, tengo que confesar mis transgresiones. Un segundito. Ok, yo espero que se haya escuchado. Tenía aquí un problemita. Ya. Ok. Dice, en la iglesia reconocerás tus transgresiones y no te acercarás a tu oración con una conciencia malvada. Esta es la forma de vida. Pero cada día del Señor, reúnanse y rompan el pan y den acción de gracias después de haber confesado sus transgresiones, para que su sacrificio sea puro. O sea que está diciendo que antes de ir a la Eucaristía, la fracción del pan, la acción de gracias, hay que estar confesados. Esto fue en el año 50, bien diferente a lo que predican los hermanos protestantes. O sea que aquí vemos que hay un nuevo evangelio en el siglo XVI, ahora en el siglo XXI. Carta de Barnabas, años 75. Juzgarás con justicia, no harás cisma, sino que, o sea que se divide en contra el cisma, mayormente pues, es una persona que no se es sumisa al pontífice, al papa, o sea que no cree en el papa. No harás un cisma, sino que pacificarás a los que luchen uniéndolos. Confesarás tus pecados. No irás a la oración con una conciencia maligna. Este es el camino de la luz. Bernabé, carta de Bernabé. San Ignacio de Antioquía, año debe ser 110, ok, 110. Y todos los que regresen a la unidad de la iglesia en el ejercicio del arrepentimiento, estos también pertenecerán a Dios para que puedan vivir de acuerdo con Jesucristo. O sea que hay personas que se han apartado de la iglesia, pero pueden venir a la unidad con la penitencia. Porque porque donde hay división e ira, Dios no mora. O sea que donde hay división, los que dividen la iglesia, los que están en contra del Papa, los que se van por una secta, se van por una secta protestante, dice aquí, porque donde hay división, Dios no mora. A todos los que se arrepienten, el Señor concede perdón si se vuelven en penitencia a la unidad de Dios y a la comunión con el obispo. San Irineo, los discípulos agnósticos de Marco han engañado a muchas mujeres que tienen sus conciencias quemadas con una plancha caliente. Algunos de ellos, de hecho, hacen una confesión pública de sus pecados, pero otros se avergüenzan de hacer esto y de una manera tácita la desesperación de alcanzar la vida de Dios. Algunos de ellos se han apostatizado por completo, o sea que han apostatizado, han dejado la fe, mientras que otros dudan sondear a los médicos y así perecer por su propia timidez. O sea que está enviando a confesar. Antes eran las confesiones públicas, pues está diciendo que hay personas que evitan confesarse y otras que sí lo hacen. Esto fue en el año 203. San Hipólito de Roma. Después de esto, uno de los obispos presentes, a petición de todos, poniendo sus manos sobre el que es ordenado obispo, rezará de esta manera: Oh Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, derrama el poder que es de ti, del Espíritu principesco que entregaste a tu amado Hijo Jesucristo y que Él otorgó a sus santos apóstoles. ¿Se acuerdan? Juan 21:15, dejó el Espíritu Santo, perdonan los pecados. Que establecieron la iglesia que te glorifica en todas partes por la gloria y alabanza sin fin de tu nombre. Padre, quien conoce los corazones de todos, concede a este siervo, a quien has elegido,
para el episcopado, para alimentar a su santa bandada y servir como su sumo sacerdote sin culpa noche y día, y aleja incesantemente la ira de tu rostro y ofrécele los dones de la Santa Iglesia. Y por el Espíritu Santo del sumo sacerdote puede tener autoridad para perdonar pecados de acuerdo a su orden. Año 215. O sea que están ordenando un obispo y está diciendo que el Espíritu Santo le va a dar poder que ha dejado por Dios de perdonar pecados. Entonces, lamentablemente ahora los hermanos protestantes, el mundo, los ateos dicen que nada, están bien, ellos no creen esto y predican otro evangelio. Y es una pena porque hay personas que se creen esto por ignorancia. Yo también me lo creí. Y viven con todos sus pecados. Y va a llegar la hora que cuando mueran van a ir allá y el Señor le va a decir, mira, yo envié a perdonar pecados y eso va a estar ahí. Orígenes de Alejandría. Además, estos también hay una séptima remisión de pecados, pero es difícil y laboriosa. La remisión de los pecados, la confesión pública y mediante la imposición de manos del obispo y el clero reciben el derecho de comunión. Pero ahora algunos, con su tiempo de penitencia todavía incumpliendo, son admitidos a la comunión y se presenta su nombre. Y aunque la penitencia aún no se realiza, aún no se hace la confesión. Las manos del obispo y el clero aún no se les ponen sobre ellos. Se les da la Eucaristía, aunque está escrito, el que coma pan y beba de esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. O sea que antes de llegar a la Eucaristía hay que confesarnos si tenemos algún pecado. Eso fue en el año 250, siglo III. Además, ¿cuántos son ambos más grandes en la fe y mejores en su miedo que con dolor y simplicidad confiesan esto mismo a los sacerdotes de Dios? ¡Wow! Espérate. Míralo ahí. Confiesan esto a los sacerdotes de Dios. Entonces esto fue escrito en el año 252, pero viene un pentecostal en el año 1906 y dice, hay que confesarnos directamente con Dios. Eso no es palabra de Dios, es un otro evangelio. Y Gálatas capítulo 1, versículo 7 que leímos dice que no hay otro evangelio. Y hacen que la confesión de conciencia les aleje la carga de sus mentes. Les ruego, queridos hermanos, para que cada uno confiese su propio pecado, mientras que el que ha pecado todavía está en el mundo, mientras que su confesión puede ser recibida, mientras que la santificación y la remisión hecha por los sacerdotes son agradables al Señor. O sea que nosotros, mayormente bueno, lo que pasó fue que Adán y Eva tuvieron el pecado original y fueron destituidos del reino de los cielos. ¿Cómo nosotros volvimos al reino de los cielos? En la anunciación a María de que venía el Mesías y él nos enseñó a bautizarnos para ser hijos de Dios, perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros volvemos a pecar, perdemos la gracia. Por eso el Señor dejó la confesión de pecados para así de esa manera nosotros recobrar la gracia. Porque el Señor sabe que nosotros somos carne y vamos a pecar. Pero ahí está la confesión de pecados totalmente gratuita y ahí se nos perdonan los pecados y volvemos a la gracia. Lo más lindo, yo llevo como varios meses que no confieso semanal, pero lo más lindo es ir a confesarse semanal porque una casa cerrada se llena de polvo. Eso es estar limpio y ir a limpiarnos. Y no pienses, querido hermano, que el coraje de los hermanos se reducirá a los que los martirios fracasan por esta causa, que el arrepentimiento se relaja a los que han caducado y que la esperanza de la paz se ofrece al penitente. Para los adúlteros, incluso nosotros les concedemos un tiempo de arrepentimiento y se les da la paz. O sea que todo, no importa. Han matado, un ejemplo, maté a alguien, me metieron preso.
tú puedes confesarte y todo será perdonado. Vas a tener que pagar lo que hiciste en la tierra, pero y también quizás en el purgatorio, pero vas a ser perdonado. A ver qué más. Entonces aquí se me olvidó decir que aquí dice que a veces pues nosotros rechazamos esa, ese don de Dios que dejó esa confesión de pecado, y hasta ahí es la misericordia. Nosotros tenemos que ir a esa misericordia. Si nosotros rechazamos eso, el juez nos va a decir: ¿por qué rechazaste mi misericordia? Pero me pregunto, si algunos son tan obstinados como para pensar que el arrepentimiento no se le debe conceder el caduco, o para suponer que el perdón debe ser negado al penitente, cuando está escrito: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, o sea que la obra de confesarte, que ciertamente se le dice al que ha caído, y a quien el Señor exhorta a resucitar de nuevo por sus obras de penitencia, porque está escrito: las limosnas liberan de la muerte. Creer en la confesión de pecados, creerle a Dios, es una obra. Por eso el Señor es bien importante. Él dice que la fe tiene que ir con obras. Yo creo en el Señor, Él es Dios, Él es el que me creó, Él me quiere salvar, pero Él me dice: confiésate, pues yo hago la obra de ir a confesarme. San Afra, el sabio persa. Y para usted, en el año 340. Y para ustedes, sacerdotes, también discípulos de nuestro ilustre médico, es apropiado que no deban retener la curación del al que necesita curación. O sea que a veces encontramos que el sacerdote, pues yo sé que ellos están ocupados, tienen que ver enfermos, pero a veces quizás una persona le dice: mira, me necesito confesarme, y dice: no, tienes que venir a esta hora. No, no, no pueden hacer eso, y se entiende que están ocupados, pero no podemos, como dice aquí, eh, retener la curación, o sea que aguantarla, dar delay, como, eh, bueno, ustedes me entienden. Quien te muestre su herida, dale la medicina de la penitencia, y el que se avergüence de mostrar su enfermedad, lo exhortarás a que no te oculte, y cuando te lo haya revelado, no la publiques, por, para que no por medio de ellos los inocentes deben ser considerados como deudores por los enemigos y por aquellos que los odian. Año 340. San Basilio de Cesarea. Es necesario confesar nuestros pecados a aquellos a quien se les ha confiado la dispensación de los misterios de Dios. Se descubre que los que hacen la penitencia de antojo lo han hecho antes que los santos. Está escrito en el Evangelio que confesará sus pecados a Juan Bautista, pero en Hechos confesaron a los apóstoles, porque también todos fueron bautizados. Año 375. ¿Tú te imaginas que ahora, bueno, en ese momento también habían personas herejes que enseñaban cosas diferentes, que solamente se llamaban por la escritura, que no confesaban la Eucaristía? Eso ha existido. Pero ustedes se imaginen todas estas personas en estos siglos que ven que los protestantes digan: no, no hay que confesarse. Estaría bien interesante. Ok, vamos aquí, San Juan Crisóstomo. Porque a los que habitan la tierra y hacen su morada se les confía la administración de las cosas que están en el cielo, y han recibido una autoridad que Dios no ha dado a ángeles o arcángeles. O sea que la autoridad no se la ha dado a ángeles o arcángeles, se lo dio a un sacerdote, a un pecador. Porque no se les ha dicho: cualquiera que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que sueltes en la tierra será suelto en el cielo. Mateo 18:18. Los que gobiernan en la tierra tienen autoridad para atar, pero solo el cuerpo, o sea que solo la iglesia.
mientras que esta unión se aferra al alma y penetra en los cielos, y lo que los sacerdotes hacen aquí abajo, Dios ratifica arriba y el amo confirma la sentencia de sus siervos. Porque, de hecho, ¿qué es sino todo tipo de autoridad celestial que les ha dado cuando dice, de quién es el pecado que remites y cuyos pecados retienes? Juan 20:23, que lo leímos. ¿Qué autoridad podría ser mayor que esta? El Padre ha cometido todo juicio al Hijo, pero veo que el Hijo lo pone todo en manos de estos hombres, porque se han llevado a esta dignidad como si ya hubieran sido traducidos al cielo. O sea que en el año 388 fue esto. San Cristóstomo. O sea que cuando usted se va a confesar, usted ve un sacerdote, hablando con un sacerdote, pero ese sacerdote tiene la autoridad. O sea que cuando él le dice, yo te perdono con la autoridad que se me ha dado en nombre del Padre y del Hijo, se está perdonando ahí arriba. Y nosotros tenemos que creer eso, porque el Señor, Dios, Jesús, que creó el cielo y la tierra, lo dijo. O sea que nosotros tenemos que ir confiados que cuando nosotros vamos al sacramento, se nos van a perdonar todos nuestros pecados. Qué bonito eso. Y esa autoridad se le dio ¿a quién? A su iglesia. No a los pentecostales en el 1906 o otra iglesia. San Ambrosio de Milán. Porque el Señor quiso que el poder de obligar y perder fuera igual, y cada uno sancionará por una condición similar. Así que el que no tiene el poder de perder, no tiene el poder de atar. Porque así como según la palabra del Señor, el que tiene el poder de atar también tiene el poder de perder. Su enseñanza se destruye a sí misma. Porque los que niegan que tienen el poder de perder también deben negar el de atar. ¿Cómo se puede permitir uno y el otro? Es claro y evidente que cada uno está permitido o cada uno está rechazado en el caso de aquellos a quienes se le ha dado cada uno. A cada uno se les permite, a la iglesia ni a la herejía, porque este poder ha sido confiado solo a los sacerdotes. Ok, o sea, que dice que este poder es a la iglesia o a los sacerdotes, no a las herejías. San Jerónimo, se ve aquí, ok. Si la serpiente, el diablo, muerde a alguien en secreto, infecta a esa persona con el veneno del pecado. Y si el que ha sido mordido guarda silencio y no hace penitencia y no quiere confesar su herida, entonces su hermano y su amo, que tienen la palabra de absolución, que lo curara, no puede ayudarlo muy bien. O sea que si no vamos al médico, al sacerdote, pues no nos vamos a poder curar. Vamos a ver aquí. A ver si yo puedo. Oye, no me sale esto aquí. Bueno, esta no me sale completa, pero la voy a tener que leer. Déjame ver si subiéndola aquí. Ahora me salió, ok. Vamos a poner un poquito para acá. Ok. Cuando hay San Agustino de Hipona, es Hipopo, dice ahí, pero es la traducción. Cuando hayas sido bautizado, aférrate a una buena vida en los mandamientos de Dios para que puedas guardar tu bautismo incluso hasta el final. No te digo que vivirás aquí sin pecado, o sea que vamos a pecar, pero son veniales sin los cuales esta vida no lo es. Pero el bien de todos los pecados se proporcionó el bautismo. Pero el bien de los pecados ligeros, sin los cuales no podemos estar en
proporciono la oración, la traducción. ¿Qué tiene la oración? Perdonándonos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores, de una vez por todas, nos llevamos en el bautismo. Todos los días nos lavamos en oración. Solo no cometas aquellas cosas por las que debes estar separado del cuerpo de Cristo, los pecados mortales, que estén lejos de ti. Para aquellos a los que han visto hacer penitencia, que han cometido cosas atroces, ya sean adulterios o algunos crímenes enormes, para esto hacen penitencia, o sea, la confesión. Tenemos la confesión, no, vamos a pecar, somos pecadores, ya lo sabemos todo. Pero si los suyos hubieran sido pecados leves, la oración diaria sería suficiente para borrarlos. De tres maneras los pecados se remiten en la iglesia: por el bautismo, por la oración, por la mayor humildad de la penitencia. Esto fue en el año 395. O sea que, hermanos, pudimos ver que los padres de la iglesia predicaban la confesión de pecados. O sea que leímos Gálatas capítulo 1, versículo 7. No hay otro evangelio. Si esta gente predicaron la confesión de pecados, nosotros no podemos predicar otra cosa, porque el Señor no cambia. Bueno, gracias hermanos. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo. Así ayudan al Señor para seguir llevando su semilla. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.